Ok, oficialmente, muy buenas tardes. Bienvenidos a su curso de Teoría y Política Económica. Me presento. Mi nombre es Belkis Núñez Pérez. Soy economista. Soy graduada en la Universidad Santa María en el año 1991 y además tengo una maestría en Economía Internacional de la Universidad Central de Venezuela. Cuento, gracias a Dios, con la suerte de trabajar en la universidad desde el año 2010 y todo ese tiempo he pertenecido a la Facultad de Derecho. Así que siempre he sido una economista en el campo del terreno jurídico, casi que cucarachita en baile de gallina, ¿sí? Pero ha sido muy bueno el aprendizaje, ¿ok? Y aparte de eso, tuve la oportunidad también de trabajar en el Banco Central, laboré allí por 21 años y pude trabajar bien de cerca con todo lo que es el análisis macroeconómico, es decir, manejar todo lo que son los fundamentos económicos, pudiéramos decir en la práctica, ¿ok? Trabajar con el sector externo de la economía, trabajar con el mercado petrolero, con el mercado monetario, con la política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria. Así que bueno, eh, pienso que puedo ofrecerles una experiencia que les permita tener una visión integral de lo que es esta ciencia económica. ¿Ok? Si tienen alguna inquietud antes de empezar en materia, si alguien quiere preguntar algo, lo puede hacer en este momento. ¿Todo bien? Profe, yo tengo una duda, pero no es con respecto. Ok, es con respecto a... Creo que se cortó porque ¿Se no se cortó? escucha. Ay, caramba. Bueno, fíjense, mi forma de presentar la materia es a través de una presentación de PowerPoint, así que vamos a compartir pantalla para empezar ya a conversar de lo primero que nos toca, que es el plan de clases, ¿verdad? Muy importante, el desarrollo de competencias y el plan de evaluación. ¿Ok? Entonces, todo eso lo vamos a estar abordando en esta primera sesión. Todos los alumnos son bienvenidos, todos van a ser tratados de la manera más cordial y respetuosa posible, es decir, van a tener acceso a mí para en cualquier momento para la duda que tengan. Véanme por favor como una aliada que está acompañándolos en este proceso de aprendizaje, aun cuando esta materia sea virtual y su esquema sea básicamente asíncrono, ¿ok? Sin embargo, especial atención siempre van a tener los alumnos de Guayana que presentan muchos más problemas para poder seguir el curso y tenemos una alumna que está en Francia, así que también consideren que no van a tener restricciones de horario y ni no la tienen tampoco mis alumnos de Caracas. Es decir, todas dudas que tengan, ustedes lo que pueden hacer es simplemente por el grupo de WhatsApp o por mi privado, mandarme un mensaje de voz y yo con mucho gusto les respondo cualquier duda que tengan, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a compartir pantalla para entrar un poco en materia. Entonces, fíjense, este es me gusta trabajar así, con presentaciones. Ustedes van a tener presentaciones, guía clases y clases grabadas, de manera que van a poder trabajar bastante bien de forma autónoma, pero repito, siempre es importante que uno esté allí presente con ustedes para que los pueda ayudar en lo que necesiten. Entonces, fíjense, vamos a contextualizar primero que nada la materia. La materia es una asignatura que es teórica expositiva, es decir, es una materia teórica, lo cual tiene un diseño de 3 horas. Por ahora sigue siendo una materia obligatoria. En el nuevo pensum va a ser una materia, ¿cómo se llama? Electiva, pero por ahora sigue siendo una materia obligatoria que está contemplada como virtual. ¿Qué significa virtual? Que nuestros encuentros son asíncronos.
Ustedes y yo no tenemos que coincidir con la misma temporalidad en el aula, sino que cada uno va manejando su aprendizaje al ritmo que se pueda seguir. Y yo, por supuesto, repito, soy la acompañante de este proceso. Por eso resalto aquí, cuentan con mi total disposición a acompañarlos en este proceso de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, ese primer punto ya lo tenemos listo. Materia teórica. La otra cosa que tiene la materia es que es una materia en el área económica, ¿sí? Esto es muy importante recalcarlo porque ustedes son estudiantes de derecho y son poco amigos de las matemáticas, de los gráficos, y entonces lo primero que tenemos que abordar es una amplitud total de parte de ustedes a manejarse en un terreno nuevo, un terreno en el cual todo el aprendizaje pasa por gráficos, pasa por cálculos matemáticos que son muy sencillos y básicamente pasa por relaciones entre variables, ¿ok? Porque los economistas al final lo que hacemos es estudiar comportamiento económico, estudiar comportamiento de los individuos en su lucha por satisfacer sus necesidades casi limitadas frente a recursos escasos, y para eso desarrollamos modelos. Y como dice el profesor Mankey, los modelos económicos son una representación de la realidad y los economistas los utilizan para comprender el mundo. Están hechos de símbolos y ecuaciones que explican impactos de una variable sobre otras. Y esos impactos se visualizan a través de las gráficas. Todo el proceso lo vamos a hacer paso a paso. Así que todo va a contribuir a que su entendimiento sobre la materia sea bastante bueno. A mí me encanta resaltar esta oraciones que expresa el profesor Samuelson, que dice: nos pasamos la vida desde la cuna hasta la sepultura tropezándonos con las crudas verdades de la economía. Así que es muy importante conocer sus principios, porque mientras conocemos sus principios, vamos a tener una mejor manera de actuar y ser racionales a la hora de tomar nuestras decisiones. ¿Ok? Y además, también el profesor dice que basta un curso solamente de economía para que la visión del mundo de cualquier estudiante cambie. ¿Ok? Así que cuenten con que esto va a ser una experiencia muy enriquecedora. Ojalá y le puedan dedicar el mayor tiempo posible. ¿Ok? Entonces, como saben, este es un curso que está, o toda la universidad trabaja bajo un esquema que es un esquema de aprendizaje por competencia, es decir, el estudiante es responsable de su propio aprendizaje, de manera que es fundamental la visión activa de ustedes para que se logre este proceso, ¿ok? El modelo de competencia de la universidad, ¿ya les han hablado del modelo de competencia de la universidad? Déjenme colocar el chat. Si le han hablado del modelo de competencia de la universidad, de las cuatro principales competencias de la universidad y de su perfil de egresado. ¿Han visto su perfil de egresado? ¿Han visto lo que se espera en que ustedes se conviertan cuando terminen la carrera? No he visto respuestas. A ver. Ok. Entonces, fíjense. El modelo pedagógico de la universidad se basa en el desarrollo de la formación por competencias, y para ello lo primero que hace la universidad en cada carrera es crear un perfil de egresado, porque tenemos que saber hacia dónde nos dirigimos. Este perfil del egresado es el siguiente. El abogado de la Universidad Católica Andrés Bello se caracteriza por ser un profesional integral que fundamenta sus acciones en la libertad, el compromiso social, la excelencia, el liderazgo, la ética, el compromiso con el Estado de Derecho, la justicia, la democracia y los derechos humanos. Así también la preocupación por el desarrollo sustentable. Valores estos que se expresan en su actuación en los distintos ámbitos de aplicación en los que puede desarrollar su potencialidad.
¿Cuáles son estos ámbitos? Estos ámbitos obviamente son el ejercicio privado, son funciones públicas, son participación en organizaciones de la sociedad civil, en la academia y en el ámbito de la investigación. Entonces, ¿qué espera la universidad de ustedes? Espera que su desempeño impacte positivamente a la sociedad y que se identifiquen como un agente de cambio o de transformación del entorno en el que se desenvuelven. Entonces, es un proyecto integral y es una planificación que tiene la universidad. Para eso, la universidad entonces desarrolla estas 4 competencias generales, que me dicen que han escuchado hablar de ellas. La primera es aprender con calidad. La segunda es aprender a trabajar con el otro. La tercera, aprender a convivir y servir. Y la cuarta, interactuar en el contexto global. Repito, estas son competencias generales que se desarrollan en todas las carreras. Básicamente, este modelo de competencia lo que desarrolla es qué sabe hacer usted con lo que sabe. O sea, lo que se quiere es que cuando usted salga de la universidad, aprenda a hacer, aprenda a convivir y aprenda a actuar en el contexto que le toque vivir, ¿ok? Y desarrollar su función. Obviamente, no todas las materias permiten desarrollar las 4 competencias. En el caso de mi materia, las 2 competencias que se desarrollan son aprender a aprender con calidad y aprender a trabajar con el otro, porque hay una actividad que hacen un equipo y obviamente al ser una materia teórica hay una teoría económica a desarrollar y que va a formar parte de su proceso cognitivo de este semestre, ¿ok? Luego vienen unas competencias profesionales, que ya esas sí son específicas de cada carrera. En el caso de la materia de teoría y política económica, obviamente no es una materia central dentro de la carrera de Derecho y la competencia formal dentro de la que queda incluida se llama analiza los fenómenos políticos y sociales a los que la adecuada solución de problemas jurídicos. Pero esto es muy general para mí, ¿verdad? De manera que yo he desarrollado lo que espero yo que sean las competencias que ustedes adquieran, las habilidades, las destrezas que ustedes adquieran cuando haya finalizado o durante el semestre y que las tengan, las manejen bien cuando haya finalizado el semestre. Una es que comprendan el funcionamiento del mercado. Como vamos a ver, las economías se desarrollan bajo un esquema de mercado en el cual consumidores y productores, persiguiendo sus propios intereses, toman sus decisiones libremente, ¿ok? Sus decisiones de producción, sus decisiones de consumo. Eso pasa por identificar las variables fundamentales del mercado y los mercados en los cuales se interactúan los agentes económicos. ¿Quiénes son los agentes económicos? Los individuos, el gobierno, ¿ok? Y las empresas. Son 3 agentes fundamentales que están todo el tiempo tomando decisiones económicas y la interrelación de unos con otros se lleva a cabo bajo una estructura que permite la generación de ingresos, que ese ingreso permite, se distribuye entre los individuos de una sociedad y esos individuos con ese ingreso pueden satisfacer sus necesidades de bienes económicos, que al final es el centro de todo, ¿sí? En el caso, otra competencia que espero desarrollen es que entiendan o aprendan a interpretar los gráficos. No es que van a hacer modelos económicos ustedes, no es que ustedes van a tener que elaborar gráficos, pero los gráficos más importantes van a entender cómo se analiza la visión o la relación de causalidad entre 2 variables, ¿ok? En el ámbito macroeconómico, que sean capaces de analizar e interpretar la política fiscal, la política monetaria, que entiendan lo que son las variables como el PIB, la inflación, la tasa de desempleo, ¿ok? Toda esa parte es importante. Y finalmente, que realmente lo vamos a hacer a mitad de semestre, existe toda un área que se llama análisis económico del derecho y que tiene que ver con una disciplina que está tomando los principios económicos y lo está llevando al terreno jurídico. Y eso me parece bien interesante de desarrollar en nuestro curso. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Comentario?
Todo claro, profe. ¿Todo Todo bien, bien. sigo? Está muy bien. Sí, Entonces, fíjense, aquí les dejo para que vean los 3 niveles de dominio que se pueden alcanzar en el desarrollo de competencias. Obviamente, la idea es que ustedes salgan, sean unos egresados que se ubican en el nivel 3, ¿ok? En el nivel 3, donde su profundización, autonomía y complejidad para desenvolverse como abogados alcanza el máximo nivel. No voy a perder tiempo en leerle, ¿cómo se llama? Lo que se espera que logren en cada una de las 3 áreas, pero por favor, cuando ustedes tengan tiempo, lo leen con calma, ¿sí? Ok. Me interesa puntualizar cómo se relaciona la economía y el derecho. Y para eso me baso justamente en estos abogados y economistas que han buscado la forma de aplicar lo que son los principios económicos en el área del derecho. Entonces, por ejemplo, la profesora Nuria Querol nos dice, existe pleno consenso en que el orden jurídico altera el ámbito económico y viceversa. La forma más tangible de ver la influencia del derecho en la economía es a través de la promulgación de leyes con el fin de conseguir ciertos resultados económicos. En este sentido, las leyes son importantes para organizar la sociedad. Es decir, tenemos un primer ámbito que va desde el derecho hacia la economía. Obviamente, el sector público participa dentro de la economía y una de sus importantes funciones es crear normas que permitan un mejor desempeño de las actividades económicas. ¿Okay? Esa probablemente es la relación intuitiva más directa que uno ve. Pero fíjense lo que nos dice Boullard. Nos habla de que como estas dos disciplinas se encuentran en constante cambio, a partir de los postulados que nacen de los nuevos estudios, tenemos realidades como la siguiente. En el derecho se trata de un sistema de regulación de la conducta humana que se enfoca en la creación de normas para determinar la conducta y por ende su objetivo es influenciar las decisiones de los ciudadanos. A su vez, en la economía se trata de un sistema de predicción de conductas, tratando de adelantarse a la conducta de los ciudadanos, siguiendo modelos que consideran incentivos, costo de oportunidad y demás herramientas para el análisis económico. Entonces, como ven, las dos áreas, las dos disciplinas buscan influir en comportamiento humano. Otra condición que tienen es que ambas buscan alcanzar el bienestar. El de derecho busca alcanzar el bienestar social a través de reglas claras para el desenvolvimiento de los agentes económicos o de los agentes de una sociedad, y la economía busca alcanzar el bienestar económico. Y dentro de ese bienestar económico, obviamente se necesita que haya un sistema de incentivos, hay toda una instrumentación teórica que permite predecir la conducta de los individuos. Entonces, son dos áreas que siempre van a estar muy estrechas. No solamente van a aprender aquí herramientas y técnicas que le permitan desenvolverse en su actividad de abogado, sino también en el ámbito personal, porque la economía tiene dos grandes áreas, la microeconomía y la macroeconomía. Dentro de la microeconomía vamos a estar estudiando los individuos y los mercados en los que ellos interactúan, ese rol de economía de mercado que pasa por las relaciones entre consumidores y productores y que obviamente ustedes juegan esos roles todo el tiempo. Generalmente el rol de consumidores. Nosotros como consumidores tenemos una serie de conductas que están basadas en principios. Obviamente nosotros lo hacemos de manera intuitiva, pero los que no saben de economía lo hacen de manera intuitiva, pero como vamos a ir viendo a lo largo del curso, hay todo un andamiaje teórico, toda una teoría económica que está detrás y que explica por qué nos comportamos, cómo nos comportamos, por qué hacemos lo que hacemos. ¿Ok? Entonces, vamos a estudiar la materia. Vamos a empezar por el concepto. Fíjense, la economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlos en los diferentes grupos. Es importante entender que la mayoría de los bienes son económicos. La mayoría de los bienes son escasos y al ser escasos
es necesario pasar por un proceso productivo. ¿En qué se basa ese proceso productivo? En que combinemos recursos para obtener bienes y servicios. ¿Cuáles son esos recursos? Los recursos son el capital físico, que es la maquinaria, el equipo, el capital humano, que es ese conocimiento de los trabajadores, la tecnología, que es ese cómo hacer el proceso productivo en un determinado momento, está la disponibilidad de recursos naturales. En el ámbito microeconómico hay recursos como el tiempo, el dinero, la energía que se tiene que administrar para hacer todos los procesos que se requieren diariamente. Y todo eso forma parte entonces de los componentes de esta ciencia. Entonces, ¿cuál va a ser el orden que vamos a seguir para entender esta ciencia? Lo vamos a hacer a través de 5 aspectos. El primero es pasar por la unidad 1 que nos habla de la economía. Ahí vamos a tratar el principio, objeto y método de la economía, los principios económicos, ¿ok? Luego, en la unidad 2, nos vamos a entrar en el mecanismo de mercado. Vamos a ver cómo funciona uno de los modelos más importantes de la economía, que es el modelo de oferta y demanda. Es uno de los más, ¿cómo se llama? Que más solvencia tiene y que más se utiliza, ¿ok? ¿Por qué? Repito, porque nos basamos en una economía de mercado donde las decisiones de producción y de consumo son tomadas por productores y consumidores que persiguen sus propios intereses. Luego que hemos afianzado la parte microeconómica, que hemos entendido cómo se interrelacionan el eje, el núcleo central de la economía, que son productores y consumidores, pasamos a la parte macroeconómica, que ya es la interacción, donde también interviene el sector público, donde hay relaciones de esta economía con el resto del mundo y además donde se estudia aparte esa mercancía que es la que permite hacer los intercambios de todos los bienes y servicios y que es el dinero. La economía no se basa, las transacciones económicas no se hacen con trueque, no se intercambian unos bienes con otros, sino que hay un bien que se llama dinero que es intercambiado por el resto de las mercancías. Obviamente eso crea como dos realidades paralelas. Una del movimiento de las mercancías y otras del movimiento del dinero y que esos movimientos, como los vemos, son compensatorios. Es decir, por ejemplo, si estamos en el mercado de bienes y servicios, están los productores por un lado que ofrecen los servicios y los bienes y por otro lado están los consumidores o los demandantes que son los que compran esos bienes y servicios, pero paralelamente hay un flujo de dinero porque esos consumidores tienen que pagar unidades monetarias a esos empresarios para que se realice el intercambio. ¿Okay? Entonces, eso genera mercados como el mercado del trabajo, el mercado del dinero, el mercado de bienes y servicios y el mercado de acciones y bonos. Son las interacciones que vamos a tener de los mercados. ¿Okay? Luego tenemos ya lo que es propiamente la teoría, la política económica y que tiene que ver con cuáles son las herramientas con las que cuentan las autoridades para que una vez que se han dado los resultados macroeconómicos, una vez que se sabe cuánto ha sido el crecimiento económico, cuánto ha sido la inflación, cuál ha sido el desempeño de las variables como la tasa de desempleo, ¿sí? O la variable tipo de cambio, la variable tasa de interés, todo esto que son precios que guían las decisiones de los agentes económicos. Entonces, ¿con qué herramientas cuentan las autoridades económicas para tratar de mejorar esos resultados en el futuro? Por ejemplo, si estamos pasando por un proceso de una elevada inflación, ¿con qué instrumentos cuentan las autoridades de los bancos centrales para contener la inflación? Para los que no estén del todo familiarizados con la inflación, aunque la vivan todos los días, la inflación es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de una economía. Y ese crecimiento, cuando es muy elevado, genera una pérdida de poder adquisitivo. El dinero pierde valor y eso nos perjudica directamente. ¿Okay? Y finalmente, como les digo, la otra cosa es que después que ya hemos visto los principios económicos, que los vemos aquí
En la parte microeconómica, buena parte aquí en el tema 1 y complementado con el modelo de oferta y demanda, pues entonces vemos cómo esos principios pueden ser aplicados, el modelo de incentivos, por ejemplo, el tema del costo de oportunidad, el propio tema de estar realizando, nosotros como homo económicos siempre estamos tomando decisiones en base a un balance entre el costo y beneficio. Intuitivamente o de manera implícita, nosotros estamos calculando siempre el costo y el beneficio de hacer algo. Y si tomamos la decisión de hacerlo, es porque el beneficio es mayor que el costo. Tengan la plena seguridad que aunque lo hagan intuitivamente, es parte de lo que le permite tomar sus decisiones diarias, ¿ok? Entonces, bueno, eso implica esas unidades que les estoy diciendo. Estas son las semanas que están pautadas para desarrollar cada unidad. Este es, digamos, un resumen de lo que es el plan de clases y es importante para mí que ustedes tengan un seguimiento, porque si ustedes semana a semana no trabajan la materia, créanme que cuando dejan la cosa para el final, es muy poco el proceso de aprendizaje que se logra porque allí todo lo hacen entonces de manera más accidentada. Repito, tomen en cuenta que este es un lenguaje totalmente nuevo para ustedes y que como lenguaje nuevo, entonces pasa porque ustedes desarrollen una primera base de comprender los términos económicos. Si hay algo que ustedes van a ver en esta materia es conceptos. A mí me encanta empezar por el concepto para después pasar a ver relaciones, comportamientos, resultados, ¿sí? Es muy importante entonces tener eso en cuenta. ¿Ok? ¿Con qué recursos van a contar ustedes? Bueno, los recursos con los que van a contar ustedes es que tienen un aula virtual. Ahorita vamos a pasar al aula virtual. ¿Ok? Nos quedan 9 minutos, probablemente podamos terminar aquí y después pasar al aula virtual. ¿Qué hay en el aula virtual? Está el video de bienvenida, hay una guía para cada unidad, ¿ok? Hay una guía clase que es un ebook, es decir, un documento elaborado por mí y totalmente reformulado por el personal del Centro de Estudios en Línea, que hace de él un documento bastante amigable, bastante llamativo. Hay siempre una presentación de PowerPoint, que es con la que se hacen las clases, ¿ok? Las videoclases, de manera que también siempre van a contar con una videoclase para cada uno de los temas. La idea es que dependiendo de cuánta frecuencia quieran ustedes que nos veamos, pues nos veremos. Está pautado que por lo menos cada 15 días tengamos un encuentro síncrono para ir viendo la evolución de la materia, para ir viendo qué dudas tienen, ¿sí? Otra herramienta que tienen es el grupo de WhatsApp. Permanentemente vamos a estar comunicados por el grupo de WhatsApp y permanentemente van a tener acceso a mi número privado para poder aclarar cualquier duda. Y luego está el video de cierre, ¿ok? Entonces, esto, repito, son los recursos, los elementos con los que cuentan para aprender teoría y política económica, aprender todos esos principios económicos. ¿Cuál va a ser el plan de evaluación? El plan de evaluación consta de 6 evaluaciones, ¿cómo se llama? Sumativas, es decir, que tienen valor. La primera consiste en una evaluación diagnóstica que realmente lo que hacen es responder cuál es esa primera vez que se dieron cuenta que había algo especial llamado economía. ¿Ok? Entonces, esa evaluación tienen que entregarla la semana que viene es Semana Santa, obviamente la segunda semana es la semana siguiente de Semana Santa, por eso es que tienen fecha tope para hacer esa actividad hasta el 27 de marzo y lo importante aquí es que esa unidad, esa evaluación diagnóstica vale un punto dentro del primer parcial, ¿sí? Porque generalmente las evaluaciones diagnósticas no tienen puntaje, pero es importante asignarle puntuaje para que la puedan subir al aula y además para que ustedes se sientan estimulados, ¿ok?
La segunda actividad es un foro, ¿verdad? De hecho, tienen dos foros. Los foros tienen una ponderación de 10%. Sus fechas de entrega son 21 de abril y 12 de mayo. Aquí está la semana que corresponde. Y esos foros son preguntas relacionadas, el foro 1 con la unidad 1 y el foro 2 con la unidad 2. ¿Ok? Luego, en el primer corte de notas, para el 24 de abril, por favor, ya estas fechas de una vez vayan colocándolas en su agenda, viene el primer parcial. Esto significa que en esta semana 5, el 24 de abril, ustedes van a tener de 4 hasta 7:50 ese periodo de tiempo para entrar al aula y hacer su evaluación de primer parcial. Esto tiene una ponderación de 20%, así que es importante que se preparen para esta evaluación. Generalmente, el primer parcial tiene vemos los temas 1 y 2 y probablemente hayamos empezado un poco con el tema 3, pero generalmente lo que más se pregunta es sobre la unidad 1 y 2, ¿ok? Luego tenemos un video. Este video es individual, ¿ok? Y en este video ustedes tienen la oportunidad de hablar sobre el análisis económico del derecho. O sea, ese es el tema que tratamos en el video. Es un video de 3 a 5 minutos en los cuales ustedes pueden escoger el tema relacionado con el análisis económico del derecho y hacerlo. Esa actividad tiene como fecha tope 2 de junio. ¿Ok? Tiene que estar en el aula. Todas las actividades tienen que subirse al aula virtual. No se pueden mandar por otro medio que no sea el aula virtual. Si usted tiene problema para subirlo en su momento, comuníquese conmigo y yo le brindo la oportunidad de subir la actividad si no lo pudo hacer en el momento que correspondía. ¿Ok? Finalmente, ya para las semanas 15 y 16, que estamos terminando el semestre, tenemos un estudio de caso y un segundo parcial. El segundo parcial viene siendo como lo que era antes los finales, ¿sí? Tiene 6 puntos, es decir, 30% de la nota, y obviamente aquí se evalúa todo lo que son las unidades 3, 4, 5 y 6. Parece mucho, pero realmente todo el área de la macroeconomía está estrechamente relacionada, ¿ok? Y lo que hacemos es que la unidad 6 queda evaluada principalmente aquí con el video, ¿ok? Entonces, bueno, realmente las actividades están diseñadas para ser hechas individualmente. Yo la cambié en este semestre porque en el estudio de casos también lo dejé como una actividad individual. Porque lo que me gusta del estudio de casos es que allí ustedes lo que se van a enfrentar es a un documento, ¿verdad? Escrito por expertos, donde se hace un análisis de la economía mundial, de la política fiscal, de la política monetaria, de cuál ha sido la evolución del PIB, de la inflación, del desempleo, y entonces en base a ese texto se responden unas preguntas. Y eso me gusta mucho porque termina siendo una actividad formativa en el área macroeconómica. Entonces, estos son los digamos, elementos que van a permitir conformar su nota, ¿ok? Luego está la semana 17, donde se presenta el examen de reparación. Es muy, pero muy importante que para este examen de reparación no vaya nadie, que ya todos hayan aprobado la materia. Todo está diseñado para que ustedes puedan aprobar la materia con estas evaluaciones que están aquí, que no necesiten ir a presentar examen de reparación, ¿ok? Así que, repito, si ustedes se comprometen, si ustedes le ponen ganas a esto, tengan la plena seguridad que el resultado va a ser que ustedes van a aprobar la materia. A mí no me gusta que haya desperdicio de recursos. Es decir, no me gusta que perdamos el tiempo, no me gusta que perdamos el dinero y no me gusta que perdamos el esfuerzo. Así que por favor comprométanse desde ahorita conmigo a que nuestro objetivo es llegar a julio con la materia aprobada y en la medida de lo posible con la mejor nota, no, la nota lo más alta que se pueda. Yo feliz si todo el mundo saca 20 puntos.
¿ok? Entonces, fíjense, ya nos queda un minuto, así que vamos a parar la grabación y nos vamos a conectar una segunda vez dentro de 5 minuticos. ¿Está bien? Sí, profe.